todas esas cosas. Pero eso es lo que nos deja las cuestiones precisamente de la denominada filosofía, ¿no? Genial, alguien por obra de magia empezó a grabar. Miren, chicos, genial. ¿Cómo qué tan preguntas por qué hay hambruna o por qué hay gente que se agrede entre ellos o por qué hay odio en el mundo? También, claro, son preguntas filosóficas. Y generalmente las preguntas filosóficas incomodan. Porque, Dylan, estoy seguro que si tú le haces esa pregunta a cualquier persona, te va a quedar mirando, te va a decir, bueno, porque sí, pues así es el ser humano, te va a decir. Eso es lo único que atina, ¿no es cierto? Pero son preguntas, ¿no? Que incomodan, acorralan, sofocan, en efecto, ¿no? Sí, pues por supuesto que sí, ¿no? Como otras preguntas más también, ¿no? Sobre nuestra existencia y demás, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? También, por supuesto, por supuesto. Bien ahí con esas preguntas. Y bueno, con eso dan cuenta de qué es filosofar y a qué se dedica estas cuestiones de las preguntas filosóficas, ¿no? Sí. Etapas de la historia de la filosofía, miren, la antigüedad que comprende del siglo 7 a.C. hasta el 2 después de Cristo, medieval, siglo 3 hasta lo que viene a ser el siglo 14, moderna, de lo que viene a ser el siglo 16 hasta lo que viene a ser el 18, y contemporánea del 19 hasta lo que viene a ser el 20, ¿no? Buenas tardes, el siguiente profesor que pare la grabación, por favor. Ah, bueno, y reinicien la grabación. Ah, ya, o sea, yo no. Ya, chicos, le avisan al otro profesor, al que viene. Y la contemporánea le decía que va del siglo XIX hasta lo que viene a ser el siglo XX, ¿no? Eso es propiamente lo que tenemos como las etapas de la historia de la filosofía. Y nosotros vamos a revisar cada una de ellas, ¿no? A partir de la próxima semana, ¿no? Porque lo de hoy día es netamente, llamémoslo así, introducción a lo que es el curso mismo, ¿no? Un curso que comprende largas 20 semanas. Y espero que todos consigan su objetivo. Lo otro, esto, les decía, ¿no? En antes hablaba de la definición de la filosofía, ¿no? Lo problemático de ello, ¿no es cierto? Es lo que les conversaban antes. Y miren lo siguiente, ¿no? Y les dije también de que hay tantas definiciones cuantos filósofos en algún momento se antojaron a definir la misma, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Ahora, ¿quiénes son esos filósofos? Bueno, hay muchos, ¿eh? Hay un montón, pero solamente vamos a poner 4 ejemplos, que es lo que nuestro programa nos manda, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras, mira, menciona que la filosofía es contemplación libre y desinteresada de la realidad. Contemplo de manera libre, obviamente no el cemento, ¿no? Sino él está pensando en los campos, ¿no? La naturaleza, porque eso era lo que tenían ellos al frente, los primeros filósofos griegos. No tenían puro cemento, ¿no? Como nosotros que sacamos la cabeza por la ventana y todo está encementado, ¿no? Es distinto, ¿no? Entonces Pitágoras, que también era matemático, contemplación libre y descentralizada de la realidad, eso es filosofía. Para Santo Tomás de Aquino, la filosofía es sierva de la teología, vehículo para llegar a Dios. Es decir, es la que nos pone, la que nos impulsa, el motor que nos dice, ¿de dónde ha venido todo esto? Alguien ha tenido que haber diseñado, construido el mundo que vivimos y ese alguien ha tenido que ser bastante grande. Entonces la filosofía es sierva de la teología, según Tomás de Aquino, bajo ese contexto. O la posición de Hegel, saber absoluto de la totalidad, que se realiza y se piensa en la historia. Él pensaba de que podemos en algún momento alcanzar el conocimiento absoluto, un saber absoluto. Es muy idealista, por eso es que Hegel se le tilda como idealista. Un saber absoluto de todo lo existente, de todo lo real, que se realiza y se piensa en la historia, ¿no? Es decir, que se va dando, se va abriendo paso y que nosotros vamos construyendo ese saber a través de la historia. Y en efecto que sí, ¿no? A través de la historia se ha ido aperturando los saberes del ser humano, ¿no? A través de la historia, ¿no? De a poco, de poco, de poco, de poco y de poco. No, eso es lo que ocurre, ¿no? No son los conocimientos del siglo XXI los mismos que se tenían en el siglo XV. Han cambiado y se han anchado, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Cada vez hay más y más y más. Bueno, Hegel entonces entiende que la filosofía es dar cuenta del saber absoluto, de la totalidad que se va realizando y se va pensando en cuanto al saber a través de la historia. O la posición de Heidegger, que dice que la filosofía es el extraordinario preguntar por lo extraordinario. ¿Y cuál es eso extraordinario para Heidegger?
para él es el ser. Es decir, preguntarse por nuestra existencia. Cuando él habla del ser, está hablando de la existencia del ser humano. ¿Sí? Entonces, la filosofía debe preguntarse por la existencia, por el acontecer del ser humano. Esa es precisamente la cuestión, en este caso, de Heidegger. Entonces, hay varias definiciones de filosofía, como ustedes se darán cuenta, ¿no? Profe, y entonces, ¿qué es la filosofía? ¿No? Bueno, no podemos decir qué es, porque hay un montón, según cada filósofo se refiere, pero sí podemos decir a lo que se dedica. No podemos decir qué es, pero sí podemos decir a lo que se dedica. ¿Y cómo podemos ver a lo que se dedica? A través, en este caso, de lo que es las características o actitudes de la filosofía, o también las llamadas disciplinas filosóficas. Eso viene más adelante. No obstante, antes de llegar a eso, planteémonos los orígenes de la filosofía. ¿Por qué la filosofía se origina en Grecia y no en otro lugar? ¿No? ¿Por qué no en Perú, por ejemplo? ¿No? Digo, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay una triste realidad. ¿Cuál será esa? Bueno, existieron condiciones materiales para que la filosofía empiece en Grecia y no en otro lugar. La ubicación geográfica, tenían un suelo calcáreo poco fértil, rodeado de montañas, cerca al mar, y ese lugar, llamémoslo así, eh, lo poco mucho que ellos podían cosechar, tenían que ir y venderlo a otros pueblos cercanos, aledaños. Entonces, a partir de ahí se dice lo siguiente, que de esta cuestión denominada como su ubicación geográfica, de esta cuestión de la geografía, se hizo posible entonces las embarcaciones y la navegación para tratar de vender o comprar o intercambiarlo mediante el trueque. Y después de eso se produjo las intensas actividades comerciales. Y obviamente el comercio genera qué cosa? Prosperidad. ¿No? Empezaron a hacerse adinerados y empezaron a anexar varios territorios al suyo, es decir, a colonizar. Y en ese navegar a comprar o a vender o a intercambiar cosas, se produjo un intercambio cultural, ¿saben? Sí, se produjo eso, un intercambio cultural. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Bueno, porque iban a los pueblos de los babilonios y no solamente compraban o vendían cosas, sino también recepcionaban el conocimiento de la astronomía de los babilonios. Recepcionaban el conocimiento de la geometría de los egipcios cuando iban a Egipto. Y con eso fue el aliciente importante y principal para preguntarse qué es el espacio, de dónde ha venido el universo, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Esa es la posición en este caso. Condición cultural, otra, la democracia esclavista. Bueno, para ser exactos es que los griegos eran una sociedad esclavista, los griegos. Les permitió esto tener tiempo libre. ¿Por qué? Porque si un aristócrata griego o los aristócratas griegos tienen esclavos, estos trabajan por ellos, ven la casa por ellos, administran la casa por ellos, limpian la casa por ellos. Por lo tanto, los aristócratas griegos tienen tiempo libre y se van a las abiertas plazas públicas a conversar de distintos temas de su actualidad. ¿Qué leyes y normas sacamos para mejorar nuestra sociedad? Eran preguntas de ese momento. Análogamente hablando, es como, por ejemplo, aquí en Lima, en la Plaza de San Martín, uno va a un determinado momento y encuentra gente, ¿no? Conversando de distintos temas, ¿no? Eh, no sé, de política, de marxismo, de educación, ¿no? El sistema laboral en el Perú, etcétera. Eso es lo que encuentran, ¿no? Bueno, los griegos ya tenían eso desde su época, ¿no? Esa misma idea. Y entonces la sociedad esclavista que tenían les permitió a los aristócratas, llamemos temas de su actualidad. La religión griega, mire, no fue tan intolerante ni limitante. Como el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Que parametraba la mente de los humanos en la época medieval. ¿De dónde habrá venido todo el universo? Cállate. Eso es pecado. Todo ha venido de Dios. Pero la religión griega no tenía eso. Hacía que los sujetos, por ende, hacía que los sujetos sean libres pensadores en la antigua Grecia. No tenían principio creacionista. Eso de que de un Dios ha tenido que haber reunido todo, no tenían ese principio.
Eso es propio de la cultura judeo-cristiana, los griegos no estaban influenciados por ello. Y la otra cuestión es que los filósofos prefirieron las explicaciones racionales antes que las míticas. Ese es el paso del mito a logos que en unos instantes vamos a dar cuenta. No obstante, este es el mapa de Grecia. Miren, todo esto precisamente, ¿no? El mapa de Grecia. Toda esta península, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días. Pero para la época tejieron colonias. Toda esta cosa de acá empezaron a abarcar, ¿no? Tejiendo colonias. Por ejemplo, ¿no? Acá está Mileto, actualmente esto es Turquía, ¿no? A Efeso, miren, de donde es precisamente Heráclito de Efeso. Y así, ¿no? Varios lugares. Todo esto es la típica Grecia, ¿no? Incluso de nuestro día, ¿no? A Olimpia, donde se hacían las Olimpiadas, Corinto, ¿no? Esparta, ¿no? Tebas, ¿no? Acá está Atenas, ¿no? Entonces, fíjense que todo este territorio era lo que precisamente tenían los griegos, no solamente para sí mismos, sino también colonizado varios territorios, ¿no? Hasta que entró Roma y Grecia cayó y bueno, la historia que todos conocemos ya ocurrió. Entonces, esto es fácil suponer de que navegaban a otros territorios, ¿no? A distintos territorios, por todos lados navegaban, ¿no? Entonces, es obvio, ¿no? Tienen que navegar ¿para qué? Para ir a comprar cosas o vender cosas, ¿no? Y a partir de ahí que iban a esos otros territorios, recepcionaban saberes o cultura de esos otros territorios. Eso es lo que le decía anteriormente. Y ahora sí, miren, el paso del mito al logos. El primero que dio ese paso fue Tales de Mileto. ¿Y cómo lo dio? Bueno, muy sencillo. Retrocedamos. Aquí está. Mileto, mira acá. ¿Ven? Dice Mileto, ¿no es cierto? Entonces, él se dio cuenta de lo siguiente. Creo que todo ha venido del agua. Claro, pues que no va a decir que todo ha venido del agua si viene, se encuentra rodeado de agua todo. Y la situación climatológica aquí, viviendo pegado, por lo menos en esta parte, eh, es que llueve mucho. Es como una isla, ¿no? Y en efecto, ¿no? Aquí ven precisamente esta parte de acá sobresaliente. Entonces, es como una especie de isla, ¿no? Claro, pero esto es una península. Una península, ¿cómo se define? Una porción de tierra anexada al continente se encuentra rodeada de agua. Bien. Eh, entonces va a dar cuenta de que es el elemento más abundante en la naturaleza, cae mucho de arriba y es necesaria para la vida de plantas, animales y personas. Ah, entonces el agua es el origen o principio de todo, dijo él. No citó ningún mito, ninguna leyenda, ni nada. Abrió paso a su razón y dejó que la misma empiece a especular. Tales de Mileto. Cuando alguien hizo eso por primera vez, es decir, Tales de Mileto hizo eso, empezó la filosofía, ¿no? Toda sociedad y cultura jóvenes tuvo sus mitos, ¿eh? Por ejemplo, los incas, ¿cómo explicaban su origen de ellos mismos? Manco Cápac y Mamaoy y los hermanos Aya, ¿cierto? Dos leyendas. Toda cultura, los chinos, los hindú, los persas, tienen sus mitos o sus leyendas. Pero los griegos llegó un momento que también lo tenían, pero dieron ese paso, ¿no? Dejaron a un lado el mito y abrieron paso a logos. Logos es una palabrita griega que traducida al castellano hace alusión a razón. Y dejaron que la misma empiece a especular. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos por qué la filosofía empieza en Grecia y no en otro lugar. Y lo otro, les decía hace unos instantes, ¿qué les dije? Les dije esto, ¿no? No podemos decir qué es la filosofía, pero sí podemos decir a lo que se dedica la misma. Y veámosla, y veamos a qué se dedica la misma con las llamadas actitudes filosóficas. Por ejemplo, ¿no? Totalizadora pretende explicar toda la realidad en su conjunto. Eh, o si lo quieres, universal o abarcador. Esto se interpreta como que los filósofos no se preguntan por lo particular, sino por lo general. Ejemplo, los primeros filósofos griegos no se preguntaron cuál es el origen de Grecia, se preguntaron cuál es el origen del universo. En la modernidad, filósofos como Descartes, filósofo francés, no se preguntó cómo conoce el ser humano en Francia, se preguntó cómo conoce el ser humano en cualquier parte del mundo,
Entonces no van a lo particular, sino a lo universal, a lo general, a lo total. Radical, otra actitud filosófica, que dice, busca comprender la causa originaria y fundamental de la realidad. ¿Cuál es el origen o el principio del saber humano? Estás procediendo de manera radical, ¿no? ¿Cuál es el origen del mundo? Aparte de que esto sea una cuestión de corte universal, termina también siendo una cuestión denominada como busca del principio, busca de lo que viene a ser el origen mismo. Eso es lo que precisamente se encuentra en una actitud de corte filosófica, en este caso de corte radical, como ustedes precisamente dan cuenta, ¿no? Entonces, la causa originaria o fundamental de la realidad es ir hacia la raíz mismo, ir hacia el inicio mismo, ¿no? Preguntarse por el origen del conocimiento, preguntarse por lo que viene a ser en este caso el origen de lo que viene a ser el mundo mismo, tiene un proceder propiamente radical, ¿no? Entonces, a la raíz misma es lo que orienta en esta cosa. Racional, ¿no? Propone argumentos y elabora teorías utilizando la razón para explicar y comprender la realidad, ¿no? Propone argumentos y elabora teorías. ¿En qué aspecto, en qué sentido, no? Bueno, porque se deja a un lado el mito, la leyenda y todas esas cosas, y se abre paso únicamente a la razón y se deja que la misma empiece a especular. Que la misma empiece a especular, ¿no? ¿Es una razón especulativa, profe, entonces? Sí, por supuesto, ¿no? Profe, y si es especulativa, entonces puede llegar a cualquier lado. Un momento, pero la razón especulativa a través de los tiempos ha sido partícipe de haberse aperturado distintas ciencias. Porque gracias a la especulación racional, en este caso, especulación filosófica, si lo quieres, ha sido posible que se abran varias ciencias. De la filosofía salió la sociología, la antropología, la psicología, la economía, bueno, y así podemos enumerar, ¿no? Podemos pasar toda la tarde, ¿no? Eh, entonces, por ende, es importante esos llamados argumentos y elaboración de teorías únicamente a través de especulación racional. Entonces, eso es una actitud de corte filosófica. Crítica, realiza un riguroso análisis e indaga sobre las contradicciones. Riguroso análisis de teorías anteriores, ¿sí? Por ejemplo, Emmanuel Kant, filósofo alemán, sentenció lo siguiente, ¿no? Señores empiristas, ustedes creo que se equivocan, y señores racionalistas, ustedes se equivocan, porque uno de ustedes dice que el conocimiento parte por los sentidos, por la experiencia, y por otro lado dicen que el conocimiento parte de la razón. No es cierto. Yo considero que el conocimiento parte así, ¿no? El sentido más común, la vista, captamos. Y a su vez, la mente empieza a procesar, definir, conceptualizar eso que con mis sentidos voy captando. ¿Sí? Eso que con mis sentidos yo voy captando. Entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo que se tiene? A raíz de eso se tiene que Kant le hace una crítica a los racionalistas y empiristas, y curiosamente, ¿cómo se llama la filosofía de Kant? Criticismo. Filósofos que también se pueden criticar a sí mismos, como por ejemplo es el caso de Ludwig Wittgenstein, un filósofo del siglo XX, que en principio dijo que la filosofía debe dilucidar, esclarecer el lenguaje. Eso es lo que dijo él. Esa es una definición más a través de la historia de lo que es filosofía. Ahí tienen otra posición más. Wittgenstein, siglo XX. Y después dijo que el lenguaje únicamente es cierto cuando describe el mundo. Pero pasaron 20 años después y lo pensó mejor y dijo, no, no, un momento, decir que el lenguaje solamente sirve para describir el mundo es haber señalado una de las tantas funciones que tiene el lenguaje. Porque también el lenguaje mímico, poético, juegos de lenguaje, las jergas, usos del lenguaje, las palabritas que se escriben de igual forma pero significan cosas distintas. Partido de fútbol, evento de partido político, una asociación, ¿no? Entonces, Wittgenstein fue crítico consigo mismo, ¿no? Hizo un análisis riguroso sobre las contradicciones que había caído al inicio, ¿no? Al sentenciar de que únicamente el lenguaje, que puede ser llamado como tal, lenguaje, solamente tiene que referirse a la realidad. Pero ¿dónde está lo poético, lo mímico, los juegos del lenguaje, los usos del lenguaje? Y entonces cambió su posición después, ¿no?
Crítico, entonces, hacer un análisis riguroso de sí mismo o de los anteriores y saldar con las contradicciones. Problemática. Formula preguntas respecto a tesis que se consideran verdaderas en el acto, que recién aparecen. Por ejemplo, ¿no? Cuando recién apareció esta alusión de los agujeros negros del universo, los físicos, los astrónomos decían, hay un montón de agujeros negros del universo. Ninguno de ellos tiene espacio, pero sin embargo uno de ellos va a terminar absorbiendo todo el universo. Oye, un momento, ¿no? Los que indagan la epistemología, los epistemólogos, los que se dedican a revisar la ciencia, los epistemólogos, los que hacen epistemología en filosofía, de inmediato dijeron, oye, un momento, pero ¿cómo es eso de que no va a haber, sí, un momento, ¿cómo es eso que existen agujeros negros en el universo? Que ninguno de ellos tiene espacio, pero uno de ellos va a terminar absorbiendo todo el universo. ¿Pero dónde lo va a llevar? ¿Dónde se lo va a poner? ¿Dónde lo va a tener? Si no tiene espacio, ninguno de ellos. ¿Pueden explicar eso mejor, por favor? Entonces, eso fue precisamente una cuestión que cumple la filosofía en su labor de problemática, ¿no? Ante cualquier conocimiento nuevo, por muy prestigioso, por muchos años de investigación y prestigio que tenga, la filosofía va, lo revisa y se encuentra algo raro, lo dice, pues, ¿no? En este caso. Entonces, miren, no podemos decir qué es la filosofía porque hay un montón de definiciones cuántos filósofos hay en el mundo, ¿no? Pero sí podemos decir a lo que se dedica la misma. Y miren, con las actitudes filosóficas estamos dando cuenta de ello y vamos a también complementarlo con las disciplinas filosóficas. La filosofía es una materia muy particular, ¿no? Que indaga toda la realidad. Y eso se ve a través de sus distintas disciplinas que indagan la realidad. Por ejemplo, ¿no? La ontología dice lo siguiente, reflexiona sobre el ser y los entes. Esa es, ¿no? La ontología reflexiona sobre el ser y los entes. Es decir, eh, estudia todo lo que hay a nuestro alrededor, toda la esencia de lo que hay a nuestro alrededor, y todos los entes, es decir, todas las cosas. Le voy a presentar, a manera de ejemplo, dos filósofos que se preguntaron por estas cuestiones ontológicas. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando en este caso de lo que es esto, Platón y Aristóteles. Platón tuvo una visión ontológica de la realidad. Mi mesa está aquí, la mesa de ustedes está allí, pero solamente son copias de estas mesas. Obedecen arriba, un mundo de las ideas. Ahí está la idea de mesa. ¿Sí? Arriba está la idea de mesa, la esencia matriz de mesa. Aquí están las copias de esa idea, de esa matriz. Esa es una visión ontológica de la realidad, es decir, que las cosas, como las mesas, existen porque su esencia, su idea matriz está arriba en el mundo de las ideas. Esa es la posición de Platón. La posición de Aristóteles. La posición de Aristóteles es que nuestras mesas solamente existen porque son materia más forma. Por eso solamente existen. Ahí tienen un par de visiones ontológicas de la realidad. Es decir, la ontología trata de dar cuenta a partir de dónde es que existen las cosas, por ejemplo. Platón y Aristóteles intentaron justificar, tuvieron posiciones ontológicas con respecto a la realidad. ¿Qué es el ser? Es decir, todo aquello que nos rodea. El ser es la causa de la realidad, es como una especie de esencia que hace posible las cosas que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué existe la realidad y no la nada? Es decir, ¿por qué existe todo lo que vemos a nuestro alrededor y más bien, incluyendo todo el universo, por qué existe? Y más bien en lugar de eso, ¿por qué mejor no existe nada? Es preguntas denominadas de ontología. Nociología aborda los problemas sobre el origen, el alcance, la naturaleza, la posibilidad y los límites del conocimiento humano. El origen, ¿dónde se origina el conocimiento humano? Razón, sentidos, ambas cosas. El alcance, hasta dónde podemos conocer. La naturaleza, ¿dónde se abre paso el conocimiento? ¿En mí o en el objeto mismo? Yo señalo conocimiento o el objeto me dice lo que es, con sus cualidades y características, que supuestamente se presentan ante mí.
Lo otro, la posibilidad, ¿no? Nociología, la posibilidad. ¿Hasta dónde nos es posible conocer? Los límites del conocimiento humano, ¿cuáles son los límites? ¿Podemos conocer las cosas tal cual como son o solamente en apariencia? ¿Podemos conocer todo al 100% o solamente en un aproximado? Los límites del conocimiento humano. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Es una de las preguntas de la nociología. ¿Es posible conocer la realidad tal cual es? Es otra pregunta. Es otra pregunta en este caso, ¿no? Entonces, la nociología como disciplina filosófica, la ontología también como disciplina filosófica, nos dan cuenta de cuál es el quehacer de la filosofía. Y sigamos dando cuenta de cuál es el quehacer de la filosofía con las dos disciplinas filosóficas que vienen a continuación. Por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que viene a ser la epistemología, estudia el conocimiento científico, sus clases, sus funciones y su método. Clases de conocimiento, formales y fácticos. Formales, la matemática y la lógica. Fácticos o de hechos, las ciencias sociales o las ciencias naturales. Sus funciones, la ciencia tiene funciones, describe, explica, predice y aplica en la realidad. Tiene su método, parte de un problema, se lanza una tentativa de solución al problema, una hipótesis, luego de la hipótesis se experimenta, se contrasta, y luego de ello, si llega, ¿no? Si se llega a dar cuenta del experimento mismo, de la experimentación, de la contrastación, entonces se ha obtenido una regularidad, se ha ubicado una regularidad y por lo tanto una ley científica. Entonces esa es la secuencia que, tranquilos, le vamos a estudiar esto en la semana 15 cuando veamos esta disciplina filosófica denominada como epistemología. ¿Sí? Cuestiones epistemológicas, ¿no? Preguntas, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Sobre qué presupuestos se basa la ciencia? Es decir, ¿cuál es su metodología? ¿Cuándo llamar a algo como científico o no? ¿No? Son preguntas de epistemología. Después, ¿no? Axiología, disciplina filosófica que analiza los factores que intervienen en la valoración. Cuando tú valoras algo, ¿qué factores intervienen? Puede ser lo siguiente, ¿no? Puede ser que una chica te guste o que un chico te guste y de acuerdo a eso valoras lo que ella o él hace, ¿no? Entonces existen factores que intervienen en tu valoración. Como también puede ser que simplemente valoras por valorar. No interviene nada en tu valoración. También cabe la posibilidad. ¿Cuáles son los tipos de valor y juicios de valor? Tipos de valor, llamémoslo así, ¿no? Los valores, cómo se abren paso. ¿Cómo se abren paso a los mismos? Porque el sujeto adjudica valor o el objeto tiene valor de por sí. Los juicios de valor existen de tres rubros. Lo que viene a ser cuando uno señala a una persona, un objeto o un hecho. Juan es bueno, Juan es malo. Ya valoraste. Porque el valor es la aceptación o rechazo sobre un objeto, hecho o persona. Juan es bueno o Juan es malo. Ya valoraste. Profe, sí, sí, ya valoraste porque te has puesto a favor o te has puesto en contra. Listo, valoraste. O también puede decir lo siguiente, ¿no? En este caso, ¿no? Puedes señalar aquel cuadro es bonito, aquel cuadro es feo. Valoraste un objeto. O un hecho, ¿no? El concierto está entretenido, el concierto está aburrido. Valoraste un hecho. Y eso precisamente es parte de la axiología. Lo otro, ¿no? Lo valioso está determinado por el sujeto o por el objeto. ¿Por cuál de los dos? ¿No? Está determinado por el sujeto o por el objeto. Como antes lo mencioné. ¿Qué origina que nosotros valoremos las cosas? Y algunas, muchas más que otras, ¿no? ¿Te das cuenta que algunas cosas valoras mucho más que otras? Objetos que tienes en tu cuarto o en tu casa. Entonces, todos suelen valorar algunas cosas mucho más que otras, ¿no? Eso es parte de la axiología en este caso. Luego de esto, ¿no? Demos cuenta de lo siguiente. Ética, otra disciplina filosófica más, ¿no? El fundamento de la moral. Indaga eso, ¿no? La ética. El fundamento de la moral. ¿Dónde yace realmente la moral? En nosotros mismos. Y sobre todo, ¿cuál es su fundamento?
nuestras tradiciones, nuestra costumbre, nuestra religión, nuestra historia. ¿Dónde yace el fundamento de la moral? De todos los pueblos, ¿eh? Porque recuérdense que la filosofía se pregunta por la totalidad. Después, ¿no? El bien y los valores éticos fundamentales. Una pregunta también por el bien. ¿Cuándo eres un hombre de bien? Para Aristóteles serás un hombre de bien cuando seas virtuoso. ¿Para cuándo? Para Kant, perdón. Serás un hombre de bien cuando veas a las personas como fines en sí mismos. Nunca utilices a nadie para valerte de esa persona como un medio para conseguir un objetivo personal. Porque cuando tú ves a alguien como un medio para conseguir un objetivo personal, entonces, llamémoslo así, no está siguiendo el bien. O para los utilitaristas que te dicen lo siguiente: si tú quieres hacer una buena acción, si tú quieres el bien, la acción que realices tiene que beneficiar a la mayoría. Ahí estás haciendo el bien. Entonces, son puntos distintos de vista, ¿no? Profe, con esto me doy cuenta que la filosofía sí tiene varios puntos, ¿no? Según sus disciplinas filosóficas, dentro de cada una de ellas, ahí se manejan varios puntos, varios comentarios, opiniones de filósofos, ¿no? No hay una unita sola. Por ejemplo, aquí en ética, no podemos decir que tal filósofo tiene razón por encima de otros y que deberíamos seguir ese camino del filósofo que opina acerca del bien en comparación de otros, ¿no? ¿Por qué no considerar a Aristóteles que tiene razón y los otros no? ¿Por qué no a Kant y los otros no? ¿O por qué no a los utilitaristas como John Stuart Mill y los otros no? Como te das cuenta, hay varias respuestas en cada una de las preguntas que voy planteando, en cada una de las disciplinas filosóficas, ¿cierto? Y la pregunta de ello es ¿por qué? Y la respuesta es que es filosofía, ¿no? Porque si hubiese una sola posición, o si se dijese, ¿sabes qué? El camino para llegar al bien, para que el ser humano llegue al bien es este. Lo dice tal filósofo. El resto, no. Él nomás. Ya, si fuese eso, sería una especie de ciencia, pues. Sería una cuestión exacta, precisa. Pero esto no es ciencia, ¿no? Esto es netamente reflexión, ¿no? Continua reflexión a través de los tiempos. Y eso es el quehacer de la filosofía. Por eso te digo, no podemos decir qué es la filosofía, pero sí podemos decir a lo que se dedica la misma, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con las llamadas actitudes o características o disciplinas. Teóricos, suposiciones. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Especulaciones, Dylan, no te olvides, especulaciones. ¿Sí? La razón es especulativa en la filosofía. Y de esas especulaciones, con el paso del tiempo, se van abriendo distintas ciencias. Así empezó la psicología como especulación. La sociología, la antropología, hasta la misma economía. Semana 1, economía. ¿Cómo definen la economía? Semana 1, administración de la casa. Bien. Eso es bastante especulativo, ¿no? Administrar, ¿no? Cómo administrar mi casa, los bienes. Pero cuando se empezaron a encontrar ley de oferta, ley de demanda elástica, ley de demanda inelástica, ley de demanda unitaria, con su fórmula matemática misma, entonces se dejó a un lado esto, la especulación, ¿cierto? Y se abrió paso a la exactitud, es decir, a la que la economía se abra en su camino de ser ciencia, ¿no? Entonces, todo empieza con la especulación, ¿no? Todos los saberes empiezan así. Cuando estos ya se van cuajando, se vuelven exactos, entonces dejan a un lado la especulación, es decir, el rubro reflexivo filosófico, y se abren paso a lo que es la ciencia. Pero bueno, las disciplinas filosóficas son netamente no exactas, ¿no? Hay varias opiniones, especulaciones, ¿cierto? Y de esas a futuro posiblemente sigan aperturándose más y más ciencias, ¿no? Preguntas de ética: ¿qué es la felicidad para el ser humano? ¿Qué hace que una acción sea considerada buena? Estética: estudia la belleza, la experiencia artística. ¿Qué es la belleza? ¿La belleza nace en nosotros o en los objetos
que señalamos como bellos. La experiencia artística, ¿no? Todo aquello que te impacta es porque es bello. Es la gran pregunta que se hace la estética. Los valores estéticos, ¿no? Y hacen valores estéticos, por ejemplo, ¿no? Los colores de la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? O los colores esos inca, ¿no? O de la escultura pre-inca, ¿no? Que está de moda, ¿no? Todo el mundo los utiliza en sus polos, en sus zapatillas, cada vez salen gorritas, ¿no? Chalinas. Son valores propiamente estéticos, ¿no? Porque valoras eso artístico de las antiguas culturas, por eso lo usas, ¿no? O mucha gente lo usa, ¿no? Para ser exacto, ¿no? Sus características también de la belleza, ¿no? ¿Qué características tiene la belleza para llamarla como tal? ¿No? Su esencia, sus fundamentos. Por ejemplo, te voy a comentar que hay dos filósofos, bueno, hay un montón, ¿no? Pero siempre con un par de ejemplos, ¿no? En el caso de lo que es Platón, ¿sabes qué decía? ¿No? En el caso de lo que es Platón, ¿sabes lo que decía? Decía lo siguiente, ¿no? En ese caso. Eh, Decía lo siguiente. Eh, Hacía referencia a esto, ¿no? Cuando tú tienes un paisaje, ¿sí? Cuando tienes un paisaje, ese paisaje que tú tienes al frente es una copia, porque arriba está el paisaje en sí. Y si sabiendo tú eso, te pones a pintar, ¿sí? Te pones a pintar. Si sabiendo eso, tú te pones a pintar, ¿no? En este caso, ¿no? Te pones a pintar lo que es, por decirlo de un modo, el paisaje, ¿no? Que tienes al frente. Lo que pintas ya es copia de la copia, ¿sí? Lo que tú estás pintando ya es copia de la copia. Eso es propiamente la cuestión, ¿no? Ya viene a ser copia de la copia. Por lo tanto, eso se concluye a que nunca puedes llegar a lo que es la belleza en sí, según Platón. Para Aristóteles, para Aristóteles ocurre lo siguiente, ¿no? Eh, para Aristóteles está la siguiente consigna, en que, por decirlo de un modo, eh, tú solamente puedes pintar algo, dibujar algo, si conoces la técnica. Si conoces la técnica del dibujo, te acercarás a un bonito dibujo. Si conoces la técnica de la pintura, te acercarás a una bonita pintura que tú realizarás, que tú harás, ¿no? Entonces ahí tienen dos posiciones de lo bello, ¿no? Para Platón no se puede llegar porque siempre vamos a hacer copias. Para Aristóteles vas a alcanzar lo bello siempre y cuando conozcas de la técnica de la pintura de lo bello, ¿no? Esa es propiamente la posición que se tiene aquí. Eh, Preguntas, ¿la belleza se encuentra en la obra de arte o nosotros se la atribuimos? ¿Por qué se considera arte a ciertas manifestaciones y a otras no? Es otra precisamente de las preguntas en este caso que da cuenta de lo que es la estética. Y lo otro, ¿no? Antropología filosófica y filosofía política. Antropología filosófica, estudio del ser humano. Reflexiona sobre el principio, la esencia y el sentido de la existencia humana. ¿Es el ser humano bueno por naturaleza o mal? ¿Cuál es su principio, su origen? San Agustín de Hipona responde que se le debe a Dios. Engels dice que es producto del trabajo. De acuerdo al trabajo, ha desarrollado tu fisionomía, incluso tu pensar y tu hablar, el trabajo. Esa es la opinión de ellos, ¿no? De cada uno de ellos. La esencia o naturaleza del ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál es la esencia o naturaleza del ser humano? El sentido de la existencia del ser humano. ¿Cuál es? Primero, la esencia o naturaleza. Para Descartes consiste en que tú eres un ser pensante. Para Marx, que tú eres un ser de trabajo. Para Cassirer, que tú eres un animal simbólico. Por ejemplo, en tu Facebook pones me gusta o pones me encanta, de corazón, ¿no? Entonces eso es propiamente lo que se tiene, ¿no? La esencia o naturaleza. Varias opiniones hay con respecto a cuál sería nuestra esencia o naturaleza, ¿no? Eh, ¿A qué horas es exactamente nuestra? ¿No es 15:20?
Quedan 4 minutos. Sí, quedan 4 minutos, perfecto. No hay problema, ¿no? Listo, seguimos. El sentido de nuestra existencia humana, ustedes se lo acaban de preguntar al inicio, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿Qué es lo que diferencia al ser humano de los demás seres? Son preguntas de antropología filosófica. Filosofía política. Se pregunta por el Estado, su organización, cómo lo ha conformado mejor. Las formas de gobierno, cuál es la ideal adecuada. Los derechos humanos, por qué son importantes. Las leyes en el Estado, por qué son importantes. Todo eso precisamente son preguntas y reflexiones de la filosofía política que le daremos la semana 13, ¿no? Veremos por completo esta disciplina filosófica. ¿Cuál es el sistema de gobierno ideal? ¿Cuáles son los límites de las autoridades respecto a los ciudadanos? Son preguntas, en este caso, de filosofía política. Lo otro, ¿no? Lógica. Nació como una disciplina filosófica, pero en la actualidad es una ciencia formal como la matemática. Se interesa por esto, por la inferencia de los razonamientos, por la validez también de los mismos, ¿sí? Sin tener en cuenta el contenido de sus proposiciones, sí, porque las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Lo que hay que analizar es el razonamiento mismo, ¿no? Que se da generalmente por esto, ¿no? Por estas variantes, ¿no? En las tablas de verdad, por ejemplo, o en los silogismos. Actualmente, insisto, la lógica es entendida como una ciencia cuyo objeto es la construcción de lenguajes especiales, lenguaje formal, P, Q, R, condicional, bicondicional, disyunción, conjunción y todo eso. Le daremos 3 semanas, ¿no? Semana 16, 17, 18 al estudio de la lógica. ¿Qué es un razonamiento? Es una pregunta de la lógica. ¿Cuándo un razonamiento es válido? ¿Y cuál es la diferencia entre verdad y validez? Verdad, cuando mi lenguaje coincide con el hecho. Mi lacto está sobre la mesa. Mi lenguaje coincide con el hecho. Validez, cuando tengo estas fórmulas de aquí y el ejercicio sale correcto, ¿sí? O cuando estoy en un silogismo y el mismo sale válido. Entonces ahí estoy frente a algo válido. Cuando utilizo propiedades, leyes, teoremas, reglas de corte lógico y precisamente las empleo para desarrollar un ejercicio y si sale correcto, entonces estoy frente a algo que es válido, ¿no? Porque PQ, yo no sé lo que significa PQ. P entonces, no sé lo que significa, ¿no? Esto, RST, no sé lo que significa. Pero si dentro de un ejercicio sale válido, entonces es eso, ¿no? Precisamente valga la redundancia. Y con ello les dejo las claves. Tómenle foto. Y muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima clase. La siguiente será el día de mañana. Así que si tienen alguna pregunta me lo hacen saber. No tengo ningún problema. ¿Listo? Cuídense mucho, que estén bien. No, muchas gracias a usted, profe. Muchas gracias por darnos su atención. Gracias, profesor. ¿Listo? Hasta mañana. Gracias, profe. Luego, profe. Hasta mañana, cuídense.